Bueno, en este diálogos especial, hablando de acceso a justicia, estamos viajando a través de la magia de la tecnología a la provincia de Chubut y la tenemos a Melis González Guayquimil. Meli, buen día. Hola, buen día, Verónica. ¿Cómo estás? Bueno, sabemos que están en su espacio de trabajo, ahí están las compañeras también trabajando, mucho trabajo en Chubut y nos alegra que estén trabajando y que podamos hacer este Zoom. Meli, contanos un poco a qué te dedicás, porque bueno, vamos a hablar justamente de acceso a justicia de pueblos originarios, que es tu especialidad. Bueno, Mari Mari Compuché, Inché Melí González Guayquimil. Ese es un saludo mapuche. Yo soy mapuche. Así saludamos brevemente las personas mapuche. Trabajo en el Ministerio de la Defensa Pública de Chubut, en un área que es el área de defensa de derechos económicos, sociales y culturales. Y hace poco, hace 2 meses, es que recién asumí como auxiliar letrada en este área de trabajo. Es un espacio en el que estamos trabajando 3 personas, un defensor público, una abogada adjunta y yo, que soy auxiliar letrada. Mi trabajo, mi rol fundamentalmente es esta articulación, asesoramiento jurídico con las personas pertenecientes al pueblo mapuche o mapuche tehuelche, acá en la zona, y las comunidades como sujeto colectivo de derechos. Es un trabajo bastante, a ver cómo describirlo, no sé ni siquiera cómo empezar a dimensionar, a ver cómo puede ser que pueda transmitir bien la importancia además de personas capacitadas en derecho indígena para hacer este vínculo y este acceso a la justicia de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas en general, pero me voy a referir al pueblo mapuche y mapuche tehuelche porque es el pueblo preexistente y existente en la provincia del Chubut. Claro. Y en esta circunscripción en donde nosotros, bueno, trabajamos con esta oficina de defensa de derechos económicos, sociales y culturales, que es la parte noroeste, la jurisdicción noroeste de la provincia del Chubut. De la parte de la cordillera, como bueno, me explicabas que esto va a tener quizá un alcance general, explico que estamos en la Patagonia, lo que se conoce actualmente como Patagonia Argentina, del lado del Puel Mapu, decimos las personas mapuche, porque el territorio mapuche se define como Wol Mapu y abarca tanto lo que se conoce actualmente como Chile como lo que se conoce actualmente como Argentina. Entonces empiezo quizás esto, después bueno, vos me vas haciendo las preguntas, ¿no? que te parezcan importantes, pero focalizo en el tema territorial y de ubicación territorial, porque es uno de los factores y de los derechos vulnerados desde la constitución del Estado como Estado-Nación, bueno, tanto de Chile como Argentina. Y son los reclamos que están haciendo las personas mapuche y mapuche tehuelche y las comunidades, también como sujetos diferenciados, ¿no? Como sujeto colectivo. Claro, el reclamo intuyo, pero me lo dirás vos, el reclamo más fuerte o más importante, el conflicto que los lleva a tener que acceder a la justicia es justamente la propiedad de la tierra. Ese es un derecho vulnerado como primigenio, primero, porque además es otra persona más, es una parte importante de la realidad y de la cosmovisión mapuche. Y ahí el entendimiento distinto con el sentido de propiedad y de cosa que tiene digamos, el derecho romano u occidental. Entonces ahí el primer como el primer no entendimiento, pongámoslo así, con la justicia y el acceso a la justicia y cómo se defiende ese derecho. Ese como muchos más, pero empecé hablando de ese porque justamente lo que escuchamos también en los medios de comunicación y de lo que se deslegitima, ¿no? También como esta también idea que se tiene, bueno, y ahora vienen a reclamar estos derechos, si en realidad no es un pueblo. Bueno, no quiero llevar justo a esta discusión, pero por eso empecé con la ubicación del territorio mapuche y de la existencia y preexistencia anterior, en estos lugares anterior a los estados. Claro. Me gustó que nombres los medios de comunicación porque, bueno, hay como todo un trabajo que hacen a veces los medios, algunos en defensa de este reclamo, pero muchos otros demonizando el reclamo, inclusive demonizando a las propias comunidades.
Y sabes que ese discurso, esos discursos de odio y de banalización de los reclamos, repercuten muy fácil en la sociedad argentina en este caso, y en el Poder Judicial, porque cuando hablamos así, rápidamente pensé, ¿qué es esto del acceso a la justicia, no? Y que la justicia parece una entidad, pero la hacemos las personas trabajadoras de todos los días, acá por ejemplo en el Poder Judicial, en los distintos ministerios. Y estos discursos de odio o estas banalizaciones a través de los medios de comunicación y las redes calan muy profundo en estas personas que somos también las trabajadoras y las que hacemos a la justicia, desde los empleados hasta los funcionarios y magistrados. Entonces, es importante, con eso no dicho, quizá no trabajado, que nosotros nos manejamos y atendemos a las personas indígenas, desde ese preconcepto, a veces prejuicio, a veces racismo. Y enmarcado en lo que tiene que ver con los abogados y abogadas, nosotros en las universidades no nos enseñan derecho indígena. Claro. Y esto es un problema muy grande, sobre todo, en toda la Argentina, pero hablo de este lugar que es donde trabajamos, que está el pueblo mapuche y mapuche tehuelche, con sus derechos, pero además no son un capricho o un invento de algunas abogadas o abogados, o periodistas, o bueno, un montón de personas, ¿no?, que defensoras de los derechos. Hay normativa, y normativa que el Estado argentino además se comprometió a observar y a cumplir. Y a veces, más a menudo, la verdad que lo que nos gustaría, vemos el desconocimiento y el no cumplimiento de estos derechos explícitos y que debemos observar los funcionarios y magistrados en el derecho, ¿no? ¿Cómo cuáles? ¿Qué normativa se incumple o se desconoce? Bueno, por ejemplo, circunscripto a un proceso... porque me olvidé de aclarar una cosa. En este área de la defensa de Chubut, la provincia de Chubut, está enmarcada dentro del área civil. Nosotros trabajamos con los derechos civiles, no penales. Tuvimos una experiencia excepcional acompañando a un defensor público penal de la defensa pública de Chubut en un caso bastante conocido, pero era un caso penal. En el marco de ese caso penal nos solicitaron, y en particular a mí, como facilitadora intercultural, que fue como una, se puede decir así, pero no es técnicamente así, como una intérprete, una mediadora con las personas que estaban imputadas en ese momento en esta causa penal. Nosotros hicimos un trabajo acompañando a estas personas desde este área, pero también prestábamos colaboración con el defensor penal, aunque no hacemos penal. Claro. Que eso también es una deuda que tenemos que ver cómo defender. Mencionás el tema de la facilitadora, el facilitador cultural. ¿Por qué es necesario? Justamente por el lenguaje, no ya referido específicamente al idioma, ¿no?, que es el mapuzungún. El lenguaje en la cosmovisión es la traducción, de alguna manera, la llegada, el entendimiento con estas personas de los pueblos, del pueblo mapuche en este caso, y este encuentro obligado que tienen con la justicia. Obligado porque la justicia es quien en ese caso, por ejemplo, los mandó a llamar, ¿no?, para estar en los estados. Claro, están imputados en una causa. Estaban imputados, exactamente, imputados en esa causa, que fueron absueltos. No sé, tengo que decir. Claro, pero el facilitador, en este caso que fuiste vos, tenías que ayudar a entender, a que el defensor entienda lo que ellos estaban pensando, cómo estaban viendo la situación, y a ellos también, imagino, a los imputados también. Exacto, en un trabajo así como inédito y que iba aprendiendo a la vez, porque yo empieza esta causa, yo ni siquiera estaba recibida como abogada, me recibo interín y estaba como empleada administrativa también. Entonces, pero bueno, tenía todos estos conocimientos que ya iba adquiriendo por interés y por pertenencia. Entonces, por ejemplo, primero me parece importante destacar que los pueblos indígenas son sujetos de derechos colectivos. Esto tiene una gran diferencia con el derecho individual, ¿no?, con la vulneración de un derecho de una persona. Esto no implica la suma de vulneraciones de derechos, sino que implica la vulneración de un derecho colectivo. ¿Esto qué significa? Que cuando está citada una o dos personas, los demás miembros y miembros, digamos, de la comunidad vienen a acompañar ese reclamo, esa defensa.
a esa persona. Entonces muchas veces se ven que se interpretan como manifestaciones afuera de los tribunales, ¿no? De mucha gente. Y desde la justicia se interpreta, ay, están haciendo presión. Y no, es acompañamiento, es darse fuerzas, es entenderse en común, son momentos de encuentro. Entonces, poder hacer entender, y además hay modos de manifestar esa fuerza a través de algunos instrumentos, de algunos que se traducen acá como gritos, ahí están gritando, ¿no? Son maneras de justamente darse fuerzas, dar fuerzas desde afuera, la gente que está manifestando, pongámoslo así, le da fuerza a la gente de adentro, de tribunales, que está siendo imputada, y entonces es a través de esas manifestaciones sonoras, entonces desde tribunales, bueno, están impidiendo que se escuche la audiencia, por ejemplo. Entonces hacer entender cómo es que llega esa fuerza, y llega a través de ese sonido, ¿no? Ese sonido elevado. Que además, otra cosa, por ejemplo, también hacer entender en lo que es la dinámica judicial, tener audiencias o salas de audiencias más grandes, para que estas personas también puedan estar en contacto con su gente ahí imputada, o bueno, o sentada en tribunales. Entonces, que no es una manifestación, no es presión a nivel occidental, digamos, es acompañamiento también. Entonces, asusta mucho a magistrados y funcionarios ver como esta manifestación que le dicen. Y después, por ejemplo, en las audiencias, en la comunidad mapuche, es una comunidad de tradición oral. Entonces, se juntan en lo que se llaman traún, que son encuentros, y se empieza, el saludo es una parte muy importante de la comunicación. Y el saludo no implica solo una formalidad de hola, ¿cómo estás? Significa presentarse, pedir permiso a los ancestros, por ejemplo, para hablar, para ver qué se va a decir, pedir las fuerzas necesarias para poder tener esa comunicación, una linda comunicación, que se entienda el entendimiento, y eso se hace en palabras en mapuzungún, que muchas veces no tienen traducción. Entonces se empieza, muchas veces algunas personas habrán visto que hay audiencias que empiezan, bueno, en mapuzungún, ¿no? Entonces es un relato en ese idioma. Y muchos jueces, magistrados, magistradas, se enojan con eso. Este no es el idioma oficial. Entonces acá estamos en Argentina. Por ejemplo, ya empezamos mal con la comunicación. Claro. Entonces, este es el trabajo de este facilitador o facilitadora intercultural para empezar el entendimiento, en principio, empezar a escucharnos adecuadamente. Porque además, repito, no es un capricho, o sea, es un derecho, pero no es un capricho, además, están las leyes estas internacionales. Y esta figura, me olvidé de decir, esta figura de facilitador o facilitadora intercultural, la tomamos, y la tomaron, en realidad fue así, te cuento cómo fue exactamente que surge la idea, ¿no? Sí. Y además la predisposición de la jueza del debate que la tomó en esta escucha adecuada, eso, bueno, porque son personas las que habilitan estas cosas, eso es una realidad. Claro, son las personas individuales que comprenden que necesitan el facilitador cultural, habilitar el saludo. Es un trabajo medio de hormiga, por lo que estoy escuchando, o lo que estoy entendiendo. De muchas hormigas, porque además no es de una sola persona, pero en este sistema judicial, que por ejemplo en este caso era una jueza, esa jueza habilitó este pedido de uno de los imputados, ahí en realidad lo hablaron en la comunidad, de pedir a la facilitadora intercultural, porque ya sabían, tenían el conocimiento de esta figura en Chile. Entonces ella está institucionalizado en Chile, en la Defensoría Penal de Chile, esta figura que acompaña a los defensores penales, o sea, ya está estructurado en la estructura. Nosotros acá todavía no lo tenemos. Entonces ya con ese conocimiento es que lo traen a esta jurisdicción, se lo plantean a la jueza y la jueza lo toma. Entonces a partir de ahí es que empieza este diálogo. Y por ejemplo, estas cosas, después hay muchos testimonios de personas mayores que en el pueblo mapuche, como en muchos otros pueblos indígenas, el silencio jugó un papel muy importante de preservación, porque si se hablaba la lengua, se los exterminaba muchas veces. Entonces muchas personas del pueblo mapuche y de otros pueblos indígenas son calladas en principio, por lo menos en contacto con los que llamamos Winca, que son los no mapuche. Claro. Entonces, a veces en los tiempos procesales se quieren testimonios rápidos. Sí, ¿no? ya. Rápidos. Entonces, ya. Tenés que hablar. Y no se le da
primero el espacio a la presentación si se diera. Además, todo esto si la persona quisiera manifestarlo, porque después, si no está la otra parte que dice, ay, no se presentó el Mapuzungún, bueno, entonces no es indígena, no es puro, ¿no? Y empieza lo que nosotros acá conocemos, porque para deslegitimar es muy fácil, enseguida ya se encuentra. Bueno, no habla Mapuzungún, no es mapuche, ¿no? Es como que esa necesidad de catalogar que tenemos, ¿no? Como para poder, bueno, entonces está bien, es mapuche, entonces sí, lo vamos a considerar. O después confusiones ya traídas más al ámbito civil, esto de la personería jurídica, que es un instituto, tener la personería jurídica que está reconocida por la Constitución Nacional es un derecho, no es una obligación. Y muchos jueces lo toman como obligación, o sea, si no estás inscrito y no tenés la personería jurídica, no podés ingresar a un juicio. Y no, hay comunidades que optan por ese derecho y comunidades que no. Y no por eso no se las puede tomar como en un proceso judicial. Ya me refiero más a lo civil, a los problemas que tenemos en algunas causas civiles. Después, volviendo al tema de los... Vos decime, vos... Sí, Meli, te estoy escuchando atentamente. Es muy interesante. Por ejemplo, en el tema de las audiencias. Muchas veces son juicios que se hacen a comunidades indígenas que viven en el campo, alejados de los centros urbanos. Por lo tanto, cuando se cita una audiencia, primero la dificultad de la citación y después que tienen que organizar toda su vida del campo, dejar a sus animales, a su huerta, como te decía, al cuidado de alguien, porque la costumbre es venir a acompañarse entre todos. Claro. Entonces queda como abandonado, ¿no? O sea, de alguna manera ese día queda sin cuidado. Ese entorno que se conoce como naturaleza, digamos, ¿no? Y el campo, las fuerzas del lugar. Y también contemplar estos tiempos distintos, el tiempo que necesitan las personas para organizarse para una audiencia, el viaje que implica llegar hasta acá, atender a los reclamos de estas personas mayores o a los testimonios, ¿no? Y los tiempos. Y además el lenguaje como personería jurídica, como comunidad, es un lenguaje, un idioma occidental, que muchas personas y grupos indígenas se tuvieron que amoldar a ese lenguaje para poder reclamar sus derechos. Entonces hay personas ancianas, personas mayores, que quizás uno no tiene muy incorporado el concepto de comunidad, ¿sí? De grupo de mapuches, por ejemplo. Entonces a veces uno le pregunta, bueno, pero entonces ¿usted conoce la comunidad? Y por ahí dice, no, a la comunidad, pero eso es una comunidad en el derecho. Y ahí entendí cómo hacer para entender, ¿no? Los lenguajes, ¿no? Aparte, el lenguaje te implica una cosmovisión del mundo, eso es así. O sea, el mundo, como vos hablás, el mundo es el mundo que conocés. Exactamente. Entonces, si ni siquiera podemos habilitar este diálogo con la justicia y estamos cercenando esos derechos, entonces, bueno, vas a hablar, pero vas a hablar con mi lenguaje, dice la justicia. Claro. Ya se está vulnerando ese primer acceso y ahí todavía estamos hablando de acceso a la justicia. Porque el acceso a la justicia no es solo el acceso ven y entra, sino es el acceso y el suceso, ¿no? El transcurrir en el proceso judicial. Claro. Este transcurrir significa tenemos que hacer este esfuerzo como Estado, desde la justicia, de adecuar justamente estos modos para llegar a la reparación, porque además es el Estado argentino de este lado, digamos, de la cordillera, quien tiene que reparar el daño, porque nosotros como pueblos indígenas, ¿de dónde nos posicionamos? De lo que se conoce como el genocidio indígena, esa construcción del Estado argentino con esta ideología que sí, como promocionaba estos territorios para que el que quiera habitar el pueblo argentino venga y tenga su libertad de culto, puede ejercer libremente su culto, decía un artículo de la Constitución Nacional, pero esa misma Constitución Nacional de 1853, en el derogado artículo 67, decía que había que convertir al catolicismo a los indios, decía. Claro. Convertir a los indios al catolicismo. Entonces, la libertad de culto sí para los extranjeros, pero no para los indígenas. Porque ese Estado en construcción lo que necesitaba de los indígenas era el territorio, no a sus habitantes. Claro. Entonces, acá
como si, o sea, ahora se está hablando, pero acá no era un desierto, esa construcción del desierto para la nación. Acá había personas habitando este territorio, o habitando con esta otra entidad que es el territorio, que después, en la terminología de las leyes civiles, lo nombramos como inmueble, ¿no? Como cosa en los derechos reales. Y para los pueblos indígenas es otra entidad viviente con la que hay que tener un diálogo también, y ahí vamos a la parte de las ceremonias y los momentos importantes y sagrados para el pueblo, que tienen sus momentos específicos con relación a la naturaleza, y a veces se ponen audiencias en esos momentos sagrados. Por ejemplo, Claro. para el pueblo mapuche es el Hueñol Tripanto, uno de ellos. Entonces, si a una persona indígena, mapuche en este caso, se la cita ese día que va a celebrar esa ceremonia, tiene que explicar, y ahí la importancia de un facilitador o facilitadora indígena, la importancia de esa ceremonia para el pueblo, que quizás no pueda acudir por eso. No puedo ir a la audiencia porque tengo la ceremonia con mi pueblo. Exactamente. ¿Y se comprende, Meli, cuando lo explican o cuando el facilitador interviene? La otra parte, la contraparte, los miembros y las miembros del Poder Judicial, ¿lo comprenden? En esta experiencia única que tuvimos, que es la audiencia que te comentaba, habilitada por esta jueza, la jueza lo fue comprendiendo. Nosotros tenemos la impresión que fue haciendo un proceso de entendimiento, de respeto, porque el primer paso es el respeto a la diversidad cultural, a las personas. En ese caso sí, pero en general no estamos teniendo la misma impresión desde acá, y sobre todo en los pasos previos de los reclamos administrativos, ¿no? Hay muchas personas que están viviendo en comunidades o en el campo que lo que no tienen es el título de propiedad, claro, lógicamente. Claro. Porque o está a nombre de otra persona o está a nombre o es tierra fiscal, y muchos reclamos quedan paralizados porque no se contemplan los derechos al uso de ese territorio, derechos humanos de las comunidades, porque el titular está inscrito a nombre de otra persona, el título, perdón, está inscrito a nombre de otra persona, ya sea particular, ya sea empresa, ya sea Estado. Cuando en realidad no se hizo la revisión de que esa tierra, ese territorio, es de esas personas, de esas comunidades que lo están habitando. En el mejor de los casos, en el peor ya fueron despojados, ¿no? Claro. Y dado sus caminos también de comunicación. Es difícil, se nos está haciendo muy difícil, Verónica, que se comprenda, que se comprendan los derechos diferenciados. Meli, ¿qué otros conflictos? Estábamos hablando, bueno, el originario, ¿no? Que es la tierra, pero ¿qué otros conflictos llegan o podrían llegar a la justicia entre las propias comunidades, o entre la comunidad del pueblo originario y los que no son del pueblo originario? Ahí tocaste un tema muy importante, porque una cosa es los reclamos que se le hacen al Estado, digamos, o sea, las comunidades indígenas contra el Estado, los no indígenas, y después está toda la parte del derecho indígena propiamente dicho interno de las comunidades, que también hay una legislación, un modelo de justicia específico de las comunidades indígenas, en este caso del pueblo mapuche, pero eso por la autonomía de las comunidades, ahí el Estado no se debe meter. Claro. Sobre todo, además, si las comunidades no llaman a que el Estado se meta, no debería meter. Claro. Los reclamos que nosotros desde la oficina DES recibimos sobre todo es el reclamo territorial, porque de ahí surge todo. Pero, por ejemplo, también desprendido de este reclamo, pueden ser reclamos al uso de recursos naturales, los bienes comunes, ¿no? Pero recursos naturales se entiende, como un aprovechamiento forestal, por ejemplo, de la madera, que es necesario que hagan las comunidades, y no se les da la autorización porque justamente lo que te comentaba, no se entienden como que son los titulares de ese territorio. Claro. Luego, quizás también el tema de la educación intercultural bilingüe y la comunicación para toda la comunidad educativa sobre estos derechos que también tienen las personas, estos alumnos, alumnas, estudiantes,
en el proceso de la educación, que sea una educación intercultural contemplando también sus derechos propios, su conocimiento, el desprecio y desconocimiento de justamente los saberes mapuche, el entendimiento distinto, el acceso a poder a poder participar de las ceremonias, ¿no? En fechas que no están contempladas en calendarios escolares, por ejemplo, o en licencias en las distintas instituciones públicas. La medicina, el reconocimiento de la medicina ancestral mapuche y digamos, la figura del machi o de la machi. Esos también son derechos vulnerados cuando se llega al sistema de salud, no se contempla, hay quizás un protocolo que deben seguir las personas mapuches y no se contempla. ¿Qué es la machi? Discúlpame, la machi es una figura importante que es quien tiene el conocimiento de la medicina ancestral mapuche y hace ese diálogo entre la necesidad de la armonía con el cuerpo de la persona individual y lo que se conoce como la naturaleza. Es traducida y muy forzada como si fuera una médica, un médico, pero es más allá que eso, tiene esos conocimientos y otros más. Y si voy a un hospital público, siendo de la comunidad mapuche, puedo llevar a la machi que me acompañe. Eso sería fantástico. Eso sería una propuesta estupenda y que no existe. Superadora. Pero no, por lo menos acá en la provincia del Chubut, en el noroeste, es muy difícil. Quizás también hay como esfuerzos individuales, como pasó en este juicio, ¿no? Que te comentaba. Pero no está institucionalizado. Es distinto la situación, según tengo entendido, en la provincia de Neuquén. Me parece que ya está más institucionalizado. De hecho, hay un hospital intercultural, entonces, que contemplan estos saberes. Pero acá no a nivel por lo menos general. Quizás sí se dan algunas intervenciones de algunas médicas, que sobre todo he sabido de médicas comprometidas y que sí intentan también, como esta figura de la facilitadora intercultural en justicia, que sería como una facilitadora medicinal, digamos, claro, en el sistema de salud. Pero eso sería lo que correspondería desde el Estado, escuchar a esta persona, como cualquier otro colectivo, ¿no? También que tiene sus especificidades y necesita ya sea su machi, su traductor, su acompañante para un mejor entendimiento, ¿no? Sobre todo en situación de vulneración de derechos. Claro, es tan complejo porque me quedo pensando en los conflictos de los que no somos de los pueblos originarios, que llevamos a la justicia, claro, y ellos no son los mismos, o por lo menos estoy escuchando que no tienen las mismas problemáticas, ya de base. Bueno, hablábamos de la tierra, pero estoy pensando en todos los otros conflictos que uno lleva a la justicia, no sé, qué sé yo, una disputa con el vecino hasta, no sé, una cuestión de violencia de género. Exacto. Sí, tienen todos otra dimensión. Y, por ejemplo, una disputa con un vecino, si es un vecino indígena, tiene que ver la autonomía de la comunidad. Entonces, las leyes de la comunidad resolverán, hay que ver qué tipo de conflicto igual, ¿no? Si es un conflicto con un vecino no indígena, no mapuche, ahí sí entraría en la órbita del Poder Judicial o de lo que es el sistema occidental, digamos, ¿no? Claro. Bueno, el sistema que nos rige. Claro. Ahora, Meli, ¿vos cómo llegaste al derecho siendo mapuche? ¿Cómo pensaste, bueno, yo tengo que estudiar abogacía? Fue también en el transcurso, En realidad, yo soy mapuche de nacimiento como todas las personas mapuches. Por ejemplo, desde mi nombre, yo tengo una historia desde mi nombre, que es Meli Sales Guayquimil. Tiene una historia que ni siquiera se lo reconocían a mis padres en su momento, porque no identificaba género, decían en ese momento. Tengo mis años. Y que además era de un país extranjero, me comentan, ¿no? Que les decían, entonces, cuando van al registro civil dice, bueno, pero ¿y dónde está ese país extranjero que dicen que es este nombre? Claro, menos extranjero que un mapuche acá, ¿no? Por lo menos. Bueno, pero así fui una beba NN mucho tiempo. No sé si mucho tiempo, pero un tiempo. Así que así comienza, ¿no? Mi transcurrir. Pero yo nací acá en Esquel, Chubut, que es una ciudad. Fui a la escuela, no vivo, claro, no soy de comunidad, y como les pasa a muchas personas
mapuche. Soy mapuche del lado de mi madre, Guayquimil, que sufrió los despojos. Por supuesto, la separaron de sus padres. Nosotros no tenemos conocimientos de las familias, porque bueno, las llevaron como que le pasó a muchas personas. Entonces fue a trabajar a una casa de familia y ahí nunca más supo. La sacaron de sus familias, como a muchos que llevaron a Buenos Aires. Claro, bueno, perdió todo el contacto con su familia de origen. Sí. De hecho, después la mandaron a Buenos Aires, pero bueno, después ella regresa, pero por suerte, digo yo, lo que sí tenía, además que todo, la cara, el color de piel, es el apellido, ¿no? Que muchas otras personas, bueno, lamentablemente se los cambian. Entonces, además del ser mapuche, que a veces está invisibilizado porque se les cambia el apellido, mi madre lo pudo mantener. Bueno, pero yo con esto de lo que también tiene que ver con ¿cómo decirlo?, las consecuencias de este genocidio, la vergüenza que significaba también pertenecer a un pueblo mapuche, uno va, esto del silencio que te comentaba, también escondiendo algunas cosas. Y además, yo fui a la escuela, al secundario, y nosotros estudiamos la conquista del desierto, ojalá, ni siquiera la conquista, la colonización de América. Claro. Y con la llegada y que se encuentra con estos salvajes, ineptos, que no eran casi considerados personas. Entonces yo tenía que festejar el 12 de octubre como el descubrimiento de América y el exterminio de mis hermanos no indígenas. Claro. Que es todo, y esto resumiendo, y es una historia que nos pasa a todas las personas indígenas. Entonces, que me fui acomodando como muchas a ser no indígena, ¿no? Y además al no pertenecer a una comunidad, porque justamente no tuve la posibilidad de conocer la historia de mi familia mapuche, bueno, me fui acomodando en lo de esto de ser winca, digamos. Buah, pero llevaba mi nombre, llevaba también mi cara, bueno. Llego al derecho y la verdad es que ahí todavía no tenía conocimiento, no tenía para nada conocimiento de la normativa indígena. Siempre el sufrimiento, porque eso sí le pasa a todas las personas indígenas, el sufrimiento y el deseo de defensa de nuestros derechos y nuestra historia la tenemos adentro. Que se pueda expresar o no, bueno, eso son circunstancias. Claro. Cuando voy atravesando la carrera, yo entro a trabajar en el Poder Judicial, pero en un juzgado civil. Luego me entero de este área, de la Defensoría del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut, del área de primero, y de la figura de una abogada especialista en derecho indígena que se crea después. Entonces yo ya me estaba por recibir y yo dije, cuando me reciba yo quiero ir a esa oficina, yo quiero trabajar ahí. Bueno, se fueron dando las cosas y llegué acá como empleada, como empleada del ministerio. Por concurso, bueno, es que me pasó a este sector. Y ahí empieza mi entendimiento y mi compromiso siempre estuvo, pero mi compromiso en actos, era eso. Mi compromiso en actos y ver que es posible hacerlo, porque había una institución, un organismo como la Defensa Pública de Chubut que habilitaba justamente estos derechos y la defensa de estos derechos, y creaba un organismo con lo que significa eso, porque uno puede tener toda la intención de defender y acompañar, pero si no hay estructura, digamos, si no hay estructura desde comentarte como la nafta para ir a una comunidad, el vehículo y la nafta para ir hasta allá, volver, tener el papel para hacer bueno, ahora no tanto, pero los escritos, las máquinas, la internet, o sea, es todo necesario desde el Estado que se repare todo este desconocimiento y vulneración de derechos. Claro. Y entonces es así como llego, al final, bueno, me recibo ya trabajando acá en esta oficina. Y bueno, y hace 2 meses que estoy como auxiliar letrada, digamos, asumí como auxiliar letrada, pero no específica, o sea, no en la figura esta que todavía no se da, pero de abogada especializada en derecho indígena. Claro. Eso, hay una funcionaria, pero trabaja en la costa, o sea, en otra circunscripción de la provincia de Chubut. Meli, nos quedan 2 minutos de esta entrevista, la verdad que para mí apasionante. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría que se logre? Mira, casi con tanto trabajo no tuve ni tiempo, no tengo ni tiempo de dormir, de soñar sueño así en estas entrevistas, por ejemplo, hablando con vos
y con las personas con las que trabajo. La verdad es que mantener este espacio de trabajo para seguir defendiendo ya es un sueño que estamos haciéndolo realidad entre, bueno, mis compañeros. Pero sí, es el reclamo, es que se reconozca, se respete primero, se respete a las diversidades todas, pero sobre todo con lo que significan los pueblos indígenas. Comprender que eran los pueblos preexistentes y que habitaban, y que eran personas como todos, porque yo creo, por supuesto veo, no es que creo, pero es una cuestión de creencia, veo la diversidad, pero sí creo en la igualdad de acceso a la justicia, en la igualdad de derechos, en la igualdad del ser humano, con sus diversidades. Entonces, contemplar genuinamente y desde el Poder Judicial esos derechos diferenciados para ser justamente iguales en el trato, quiero eso, dignidad para el pueblo, para todos los pueblos indígenas, y el reconocimiento que este Estado argentino y chileno también se constituyó en un genocidio de los pueblos indígenas. Empezar la discusión desde esa base que fue la realidad, el exterminio de los pueblos indígenas, no para hacer una revolución, para hacer un reconocimiento y desde ahí entender el reclamo de los derechos todos de los pueblos indígenas y el reclamo que parte desde el respeto, pero del reclamo al reconocimiento territorial. Ese sería una parte de mi sueño, poder vivir en armonía, reconstruir la armonía que este Estado destruyó. Meli, mil gracias por esta media horita con nosotros, pensando en los pueblos originarios y pensando en el acceso a justicia y todo lo que nos falta. Te agradezco un montón. Yo te agradezco a vos, Verónica, la verdad es que es muy importante esto. El rol de los medios de comunicación, de las personas que comunican en esta actualidad es indispensable, y comunicar bien desde el entendimiento y desde el respeto. Y la verdad es que si hacemos las personas también la justicia y el entendimiento. Totalmente. Así que muchas gracias. Mañu. Un beso grande. Bueno, gracias, Verónica. Chau, chau.